Buenos días a todos. Damos toda la gloria al Señor Jesucristo y damos gracias a Dios por la vida del pastor, el que Dios colocó para José. El pastor José. Le damos muchas gracias por tenernos en cuenta, por darnos, dejarse usar por el Señor este tiempo maravilloso. La verdad que uno escucha cada testimonio de cada persona y unos han vivido ya situaciones difíciles, otros en su tiempo, ¿sí? Pero todos pasamos por diferentes circunstancias y podemos darnos cuenta que la mano del Señor siempre está ahí y que las cosas que son como tan difíciles humanamente, el Señor hace cosas grandes y podemos levantarnos con autoridad para decirle a las personas que Dios es real. Bueno, en mi familia somos 9, yo soy la menor de los 9. Mis padres siempre estuvieron juntos hasta que ya la muerte nos separó. Quedamos en la actualidad 4, ya el Señor se llevó a 5 y a mis padres. Desde muy jovencita yo veía a mi padre que todos los domingos la misa, el mercado y la borrachera. Entonces yo cuando veía, decía, Dios mío, cuando yo esté grande yo no quiero casarme con un hombre borracho, porque había eso en mis padres. Gracias al Señor conocí el Evangelio siendo muy joven, yendo hacia los llanos. Una tía, el hijo tuvo un accidente, entonces esa tía conocía del Señor. Hacían reuniones en las casas entre semana y en una reunión de esas el pastor hizo la invitación de fe de que quién quería aceptar al Señor Jesucristo. Yo comencé a mirar quién me empujaba porque yo veía que alguien me hacía que pasara adelante y yo miraba y no era nadie. Era el Espíritu de Dios haciéndome el llamado. Ese día acepté al Señor Jesucristo y fue un gozo tan grande que no se puede explicar. La alegría, una alegría inmensa ese día que recibí al Señor Jesucristo. Desde que yo me convertí, ya el pastor dijo, comienza, aunque usted no se vaya a casar todavía, pero comience a orar por su esposo. Entonces yo comencé ya a orar al Señor por mi esposo y le dije, Señor, yo quiero que tú me des un esposo pastor. Entonces ya yo vivía en el campo, ya me fui a la ciudad a terminar los estudios y estando allí en la iglesia, en un servicio, yo salía del culto cuando al frente queda el parqueadero y en ese momento estaba mi esposo. Cuando él me miró, yo lo miré y no nos podíamos quitar la mirada. Quedamos flechados. Entonces fue algo muy impactante. Duré un buen tiempo orando y la verdad pues mi esposo trabajaba en una iglesia. La pastora dijo, cuando usted quiera que Dios le dé su esposa, me la presenta a mí. Y así fue, él me presentó ante la pastora y el Espíritu de Dios le dio testimonio de que yo iba a ser la esposa para él. Llevamos como 4 meses de noviazgo cuando se lo llevaron para el ejército. Y el pastor me dijo, no, eso cuando él salga, eso ya se consiguió otra. Y yo le dije, pues pastor, si es el hombre que Dios tiene para mí, así será. Amén. Y él no tuvo más que decir ante esa respuesta. Y así fue, llevamos ya 33 años de casados, ha sido una bendición, hemos tenido una bonita relación. Dios nos ha dado 3 hijitos, el mayor ya es casado, tiene un niño. La segunda es una mujer, por la gracia de Dios está en Estados Unidos. Dios la premió estudiando en Cristo para las Naciones 3 años allá. La semana pasada le dieron la visa religiosa porque pues aún le ha orado al Señor para estar otro tiempo allá en Estados Unidos. Dios le está usando allá en iglesias para ser intérprete, porque pues ella domina muy bien el inglés. El menor es la bendición más grande, porque
porque yo le decía al Señor, bueno, nosotros le servimos al Señor ayudando a jóvenes de la calle, y mi hijo, pues muy joven, estando en el colegio, probó las drogas. Entonces yo decía, Señor, pero ¿por qué mi hijo? Pues nacieron todos siendo nosotros conocedores de la palabra. Y yo le decía, hijo, pero tú viendo todos estos ejemplos de estos muchachos, ¿por qué caíste? Y me dice, madre, yo quería probar. O sea, no había razón de que hubiera maltrato en el hogar, que muchas veces dicen, no, yo pruebo las drogas porque es que en mi familia hay peleas entre los padres, porque no hay amor, porque hay situaciones así complicadas, pero realmente en mi familia no fue así. Entonces yo le preguntaba al Señor que por qué habías permitido eso, y el Señor me dijo, esa enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria mía sea manifestada. Y también para poder entender a aquellas mamás, a aquellas esposas que tienen también situaciones de eso. Y hace poco el Señor me decía, tú tienes que vencer porque hay mucha gente a quien tú tienes que ayudar. Entonces, así como muchos ya vivieron situaciones difíciles, en mi vida ahora estoy pasando ese proceso, que es duro porque quizás el hijo menor es como el más consentido y soltar, uno como madre siempre quiere tener como el control, ¿sí? Y como madre uno desea lo mejor para sus hijos. Entonces en esta temporada Dios está enseñándome a soltar el control, a confiar plenamente en Él. Hace poco el Señor me da una palabra y me decía, como tú no sabes el camino del viento, y como crecen en el vientre de una mujer encinta en los huesos de ese bebé, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces estoy pasando ese proceso en donde uno tiene que creerle al Señor sí o sí. Porque Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces cada proceso que Dios permite en nuestras vidas, cada situación, es para que veamos la gloria de Dios. Y mi fe es, Señor, gracias porque mi hijo será testimonio en el barrio, en Bogotá y en el mundo entero. Para mí fue una bendición escuchar varios siervos de Dios que están acá, y por eso le doy gracias a Dios, porque Dios me trajo en el momento preciso para aumentar mi fe, de ver cómo Dios los ha sacado también de las adicciones. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque Dios es bueno y Dios sabe en qué momento uno necesita esa fe rodearse uno de personas y de ver que con Dios todo es posible. Antes de que este hijo naciera, mi esposo, nosotros habíamos hablado que solamente queríamos 2 hijitos, pero un día él dijo, yo quiero un hijo más, y ese día me conquistó, me llevó a comer pollito a la broster, y así llegó la otra bendición. Entonces, antes de que naciera este hijo, el Señor nos dijo que el pueblo que está por nacer alabaría al Señor. Es un hijo que le gusta la música, ha estudiado la música. Dios nos ha dado promesa que el menor vendrá a ser un pueblo numeroso y fuerte. Y en esas promesas que Dios nos ha dado, cuando viene la lucha es porque como humanos tenemos emociones. Hay días que nos sentimos fuertes, fortalecidos, pero hay días que en nuestra humanidad sentimos a veces como frágiles, ¿verdad? Pero ahí vamos creyéndole al Señor y confiando que todo lo que Él ha prometido lo cumplirá. Amén. Muchas veces lo hemos llevado a encuentros de hijos de pastores, a otros encuentros con otras congregaciones, pero lo que Dios me ha hecho entender es que Él tiene que nacer de nuevo. Amén. Tiene que tener una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. Porque mis otros 2 hijos sí ya están cimentados en la fe, están siguiendo al Señor, pero él necesita tener a Cristo en su corazón. Amén. Ay, gracias. Gracias.
De verdad que ha sido una bendición muy especial. Mis amados, yo soy hijo de unos padres que tuvieron, ese es un descubrimiento muy grande. Eso no me lo reveló carne ni sangre. Somos 11 por todos. También soy el menor de la casa. Pasó algo muy curioso. En Boyacá existían en aquel entonces las tales serenatas. Era que los muchachos de la vereda veían donde habían muchachas y iban, daban serenatas, y era una noche de rumba. Yo tenía 9 años, y entonces en esas serenatas yo comencé a decir, bueno, ¿y esta gente qué es lo que toman esas copas? Entonces comencé a tomar poquito y me volví alcohólico. A los 15 años ya era un alcohólico total. Comencé a estudiar la primaria. En aquel entonces lo colocaban uno a estudiar de los 10 años, 10 a los 15 años. En ese tiempo trabajaba con un hermano, estudiábamos y trabajamos en las noches en las minas de carbón para poder ayudarle a mis padres, sobre todo a mi papá. Y que quedara algo de plata para el licor. Cuando yo entro a la secundaria, me doy de cuenta que necesitaba dinero para seguir alimentando el vicio, en este caso pues el alcohol, los juegos y las fiestas, y me puse a robar ganado. En esa trayectoria mi hermano cae preso, y luego yo decido irme para Venezuela porque ya llevaba perdiendo el año. Estando yo en Venezuela trabajando con 80 trabajadores, por eso el pastor John decía algo muy bonito que hay que tener en cuenta, porque la gente nos está observando. Hoy el día, el evangelio que uno predicaba, mire, yo llevo 43 años en la vida cristiana. Hoy el día no se puede predicar el evangelio que predicamos en aquel entonces, Cristo lo ama y esto y lo otro. No, hoy el día la gente nos escanea, hoy el día la gente nos ve de arriba a abajo. Sin que nosotros le compartamos, la gente sabe si verdad somos creyentes o no somos creyentes. Bueno, la cosa fue que entre 80 trabajadores, todos groseros, tomatrago, hacíamos concursos para ver quién se tomaba la botella de ron sin sacarla de la boca, y yo siempre ganaba. Me decían a mí, allá me decían el diablito, Dios me guardó, porque allá estuve yo andando con dos, allá se le llaman malandros y marihuaneros, pero la verdad yo nunca me llamó la atención fumar marihuana. La cuestión fue que había un muchacho que él nunca se le escuchaba una mala palabra, ni tampoco estaba en las cantinas, y eso a mí me causó curiosidad, y yo me acerqué y le dije, venga, ¿usted qué es? Usted es como raro, mano. Y dijo, mira Sánchez, yo era un ladrón y marihuanero en Cúcuta, me predicaron el evangelio, me convertí al evangelio y Cristo me cambió. No me dijo más nada, ni Cristo lo ama, nada, y eso a mí me quedó grabado. Yo digo, uno puede cambiar con el evangelio. La cuestión fue que mi papá me mandó una carta y me dijo pues que yo pensaba que mi papá tenía amargura contra mí, porque mi papá, a raíz de mis andanzas con mi hermano, cae en la cárcel, y mi papá le toca buscar plata para pagar un abogado y sacar a mi hermano. Bueno, mi papá no me reclamó eso, mi papá solamente me dijo, hijo, eso no es lo que yo te he enseñado, no me dijo más nada. Me mandó una carta, me dijo, vuelve a estudiar. Entonces me volví, luego me vine para Bogotá, mientras se abrían las clases del siguiente año. Pasó algo muy curioso. Yo siempre veía que mi papá discutía mucho con mi mamá, pero mi papá nunca le llegó a pegar a mi mamá, pero sí discutía por celos. Y luego yo en Bogotá, como soy el menor de la casa, me hospedaba un mes en la casa de un hermano, otro mes en la casa de otro. En todos los hogares habían conflictos, habían problemas. Recuerdo una noche que una hermana mía, que ya está en la eternidad, se iba a tomar un alcohol porque ya no aguantaba los problemas con el esposo. La cuestión fue que teniendo yo 16 años, vi una pelea en mi pueblo, y entonces de un hogar donde el uno casi mata al otro, y yo tomé una decisión. Yo dije, yo nunca me caso.
La verdad, yo nunca me caso. La cuestión fue la siguiente, que en Bogotá, con mi compañero que yo andaba, yo veía al pastor que salía todos los domingos después del culto, y él salía con sus hijitos a un parque, jugaba fútbol y comían helado, y yo estaba todo enguayabado. Entonces yo le decía a mi compañero, le decía, mire, esa gente, los evangélicos, viven mejor que nosotros. Y entonces estaba yo en una cantina tomando, y llega el pastor y me dice, el pastor me conocía, me dice, señor Sánchez, la vida que lleva te va a matar, tarde o temprano. Esa fue la forma como él me habló. Cuando él me dijo esas palabras, por mi mente pasó una película de dos compañeros que ya habían sido muertos. Entonces había una voz que me decía, si tú no haces un par en el camino, eres la próxima víctima. Entonces yo recuerdo que al pastor le dije, pastor, ¿quiere tomarse una cerveza? Dijo, no, usted sabe que nosotros no tomamos. ¿Qué está tomando, pastor? Y entonces estoy tomando agüita. Entonces, póngale cuidado. Entonces el pastor tomaba la gaseosa y yo tomaba cerveza. Recuerde que yo le dije a él, oiga pastor, mira, si yo me vuelvo evangélico, ¿qué voy a obtener en la vida? Para mí esa ha sido una de las preguntas más serias que he podido hacer en mi vida. El pastor me dijo, mira Sánchez, si usted se vuelve cristiano, me citó el Salmo 23. Digo, el Señor va a ser tu pastor y nada te va a faltar. Eso hasta el día de hoy ha sido una realidad en mi vida. Bueno, la cuestión fue la siguiente, que yo le digo al pastor, mira, ¿cómo leo yo la Biblia? Yo tenía 17 años cuando me convertí al Evangelio. Me dice el pastor, mira, comienza a leer el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio de mucho amor, y luego sigue por los evangelios, por los otros evangelios, y luego por hechos, y luego las cartas hasta que llega Apocalipsis, y luego vuelves a Génesis. Resulta que cuando yo estoy leyendo el Nuevo Testamento, encuentro que el apóstol Pablo dice, bueno le es al hombre no tocar mujer, que se queden como yo. Entonces, como yo tenía unos traumas de hogar y todo eso, y había decidido no casarme, yo dije, Pablito, anóteme ahí, cuente conmigo, yo no me caso. Resulta que cuando llegué al libro de Génesis, eso me voló la cabeza. En el libro de Génesis encuentro que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera que será ayuda idónea para él. Cuando yo encuentro eso en la Biblia, yo dije, algo está pasando acá. El apóstol Pablo dice que es bueno no tocar mujer, quedarse así, pero aquí Dios dice que es malo, porque si no es bueno es porque es malo. Entonces yo dije, ¿a quién le creo? Sentido común. Fue la primera vez que yo me di cuenta que yo tenía un cerebro y una cabeza. Fue la primera vez que yo me di cuenta que tenía algo que llama sentido común para analizar las cosas. Yo digo, bueno, listo, sentido común, ¿cuál es mayor? ¿Pablo o Dios? Amén. Yo dije, Pablito, te amo, te quiero, te respeto mucho, eres mi mentor, pero me quedo con el Padre Celestial. Él dice que no es bueno porque no es bueno. Ay, bendito es su nombre. Y eso me tumbó el paradigma y comencé yo a enamorarme del hogar. Y luego encuentro cuando la Biblia dice que cuando Salomón se casó fue el gozo de su corazón. Bueno, encuentro. Y ahí comencé a orar por mi linda y hermosa esposa. Bueno, como ella ya contó, llevamos ya 33 años de felizmente casados. De ahí me sacó el Señor, pero ¿dónde nos tiene? Yo, al mes de estar yo en la iglesia, una misionera de Puerto Rico me profetizó y me dijo, tú eres un pastor. Ya yo, un mes en la congregación. La cosa es que yo siempre he anhelado el pastorado. Siempre, desde que yo me convertí, le he servido al Señor. Pero yo nunca pensé en trabajar con habitante de calle, jamás, porque yo nunca fui drogadicto, fui alcohólico, pero drogadicto no. Tuve la oportunidad de compartirle a un joven que ha hecho historia en Bogotá, que se llama Eduardo Betancourt, que lo conocí directamente de las calles, le ayudé a restaurarse, y ahí nació en mi corazón el deseo de estar ayudando a muchachos que se restauren. ¿Para dónde vamos?
vamos empeñados a sanar a los codependientes. Yo me di cuenta que en este largo proceso de la vida, que cada día se hace más difícil, más jóvenes caen en las drogas, los codependientes sufren mucho. El muchacho está en su vuelo, en su onda, pero los padres y hermanos sufren mucho. Estamos para sanarlos, ahí estamos y estamos muy contentos, muy felices. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Gracias.